Muy bien, muy buenas tardes desde México, buenas noches en Argentina. Pues con mucho gusto les damos la bienvenida a estas actividades de esta jornada latinoamericana de complejidad, transdisciplina y pedagogía emergente, que forma parte de las actividades de un proyecto de innovación e investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, un proyecto PAPIT que lleva por título Pedagogías Emergentes y el Movimiento Educativo Abierto en tiempos de incertidumbre para una modalidad educativa pospandemia. Y con mucho gusto agradecemos a la doctora Julieta Rosenhaus, que desde la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina nos va a compartir una experiencia justamente en esta temática, con una participación denominada Eterna Pospandemia: prácticas de la enseñanza universitaria en contextos de mediación, bimodalidad de EI-IA. Muchísimas gracias, doctora Julieta, por aceptar la invitación, sobre todo justamente en estos tiempos que denominamos pospandemia. Y pues le damos la cordial bienvenida y también, desde luego, la cordial bienvenida a nuestros colegas, amigos que el día de hoy están con nosotros en esta modalidad virtual para compartir estas reflexiones. Esperamos que la participación de la doctora Julieta abra este espacio de diálogo, si es posible, un sano debate para recuperar esas experiencias y tener elementos para enfrentar justamente esto que hemos denominado la modalidad educativa por pandemia. Doctora Julieta, bienvenida, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí. Es mi primera actividad en el marco de la red y del trabajo colaborativo con ustedes, así que espero que la aprovechemos ustedes y yo y aprendamos juntos y que sea la primera de muchas. Así que arrancamos. Somos mayoría mujeres, así que vamos a aprovechar que somos mayoría mujeres y yo les voy a proponer iniciar el diálogo porque la intención es que se trate de un diálogo. Para eso preparé una primera presentación y vamos a iniciar el diálogo con un cuento. Eh, Ahí voy. Estoy en presentar, aquí voy. Si algo no se ve o no se escucha, me avisan y lo resolvemos en el momento. Bueno, eh, este hombre que ahora van a escuchar narrar es un escritor argentino, nació en un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires que se llama Mercedes, es mercedino, y es un gran cuentista y un gran escritor. Y este cuento se llama El uno para el otro, es un cuento muy cortito y les voy a pedir que lo disfruten, pero además se concentren porque lo vamos a ir trabajando de a partes, ¿sí? Me dicen si se oye bien. ¿Se oye bien? ¿Se oye o no? No, Sí, sí no, se escucha bien. bueno, adelante, adelante. Va de nuevo, va de nuevo. ¿Se escucha entonces? Sí, sí se escucha bien. ¿Sí? ¿Todos se escuchan bien? ¿Pongo No, más yo no escucho el fuerte? audio del video, te escucho a vos, pero no el video. ¿Podés subir el volumen, Jorgelina, de tu compu? Lo tengo subido, ¿Cómo? pero bueno, no importa, no importa, lo tengo subido, pero no importa, no importa. Pero espera, vamos a intentar. A ver ahí, ¿eh? Ahí voy. A ver. ¿Ahí se escucha? El video no. El video no, ok. Entonces No. nos está pasando lo mismo que hace un ratito. Espérenme, hay una manera de que se oiga, porque tiene sentido que se escuche. Voy a dejar de compartir y antes había puesto en las aplicaciones, no, aquí había puesto ujú, el audio. ¿Se recuerda, José Antonio, qué fue lo que me dijo? Que Sí, ponga qué era cosa.
Sí, era audio compartir de equipo y en ocasiones dice recursos multimedia del equipo. A ver, más. Para usar, detener grabación, notas, pizarras. Aquí voy. Audio. Audio. Ujú. ¿Dejar el audio de la computadora será? Me parece que sí eres. Ah, No, ahí no se escucha, Juli. Hola, ¿me oyen? A mí sí, pero el video no. No, el video no. Bueno, entonces lo paso por afuera el video. Lo verán por afuera, Dale. ¿sí? Sí. Vamos a verlo por afuera. A ver. Compartir. Pantallas, y ahí debería verse el video. Espérenme un minuto. Un minuto. En una pantalla de YouTube cargándose. No, ahí sí, 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 sí. ¿Y se oye o No, tampoco? no, Bueno, ¿no se oye? no. Bueno, les voy a contar yo el cuento. Hoy la tecnología nos tiene La tecnología nos tiene a maltraer. Bueno, voy a compartir yo el cuento. Gracias, estimada Julieta. Gracias. Ahí voy. A ver, con paciencia, ¿eh? Porque se llama El uno para el otro y es del 2008. Salir de casa para cenar con gente implica una serie de actividades molestas: bañarse, vestirse, perderse un partido de la Eurocopa, comprar un vino caro, sonreír 2 horas sin ganas, dejar a tu hija con los abuelos, cenar sin televisión, no desentonar, demasiadas cosas para la edad que tengo. El viernes padecí una de estas cenas absurdas que ocurren cuando estás en pareja. Mi mujer tiene una amiga íntima que se fue a vivir con un señor y entre las dos me incluyeron en una cena. Hasta entonces ella siempre se encontraba con su amiga soltera. A partir de su pareja me incorporaron en la relación. Ningún hombre acepta cenar a la misma hora que se juega la Eurocopa, dije, pero bueno. Llegamos a las 9 con un vino en la mano y Mireia, la amiga de Cristina, mi mujer, estaba radiante. La casa era de él, una casa moderna en las afueras de Barcelona. Se llamaba Paul. La ropa le quedaba bien, estaba afeitado y era más joven que yo. La cena, como es lógico, transcurrió por el andarivel de los lugares comunes. Cristina y Mireia tenían muchas ganas de hablar, a calzón quitado, sobre temas propios de mujeres. Se notaba que no lo hacían por culpa de nuestras presencias masculinas. Entonces, ¿para qué nos habían invitado?
Más tarde entendí que era la única manera de que Cristina pudiera conocer a Paul sin apuros. Conocerlo de un modo social, quiero decir, para así después, a solas con su amiga, sacar las conclusiones. Yo era casi un mueble en la reunión. En general, la charla la llevaban las mujeres y Paul y yo sonreímos en silencio. Un par de veces intenté sacar el tema futbolístico, pero no encontré respuesta por su parte. Él intentó con cuestiones de negocios, pero yo mordí una aceituna. No tardamos más de un minuto en sabernos incompatibles. Sin embargo, ocurrió algo que me reconcilió un poco con él. En cierto momento, al postre, creo, me hizo una leve mueca entornando los párpados. Era el gesto masculino universal, el que dice, hermano, aguantemos que falta poco. Me hizo saber que no era yo el único que llevaba el peso del aburrimiento. Cuando llegaron los cafés, Mireia nos contó cómo se conocieron. Acá pido atención, mucha atención. No podía faltar la anécdota romántica. Ambos trabajábamos en la misma empresa multinacional, ella de secretaria ejecutiva y él como responsable de recursos humanos. El amor empezó a cuajar, aburridísima anécdota. De a poco, nos contaba Mireia con una sonrisa gigante de mujer enamorada, Paul empezó a hacerme obsequios imprevistos. Primero una flor, después un libro, más tarde unas sandalias. Paul se reía incómodo. Qué galán, dijo Cristina. Pero lo increíble de sus regalos, siguió Mireia, es que nunca falló con mis gustos. La flor, una orquídea. El libro, uno de Pablo Coelho. Las sandalias de Cotao. Como si te conociera de toda la vida, dijo Cristina, emocionada. Y me miró con asco, posiblemente recordando el long play de blues que le regalé para nuestro aniversario. Sí, aceptó Mireia tomando de la mano su media naranja, como si fuéramos almas gemelas. Paul parecía intranquilo. Paul, le dije levantándome, ¿me indicas dónde puedo fumar? Las voces de Cristina y Mireia se convirtieron en un murmullo cómplice y en risa ahogada. Ya estaban hablando, por fin sin testigos, ni bien dimos un paso a la terraza. A veces, el conocer los secretos de los demás puede ser muy útil, me dijo con misterio, y bebió su cerveza. Había cambiado la voz. De repente, al aire libre y con la luz de la luna, era otra clase de hombre, distinto al que había sido durante la cena. ¿Querés que te cuente de verdad cómo conocí a Mireia?, me preguntó. Y aquí viene el motivo por el que estoy escribiendo este cuento. ¿Cómo les parece que conoció a Mireia, colegas? Ah, me estás ¿Quién se preguntando. anima? Estoy preguntando. ¿Cómo la conoció? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Cómo la conoció? Amparo, ¿se te ocurre algo? Pues de manera circunstancial en el empleo, ¿no? Así yo lo escuché, A ver, otra que estaban en opción, ese escenario otra opción. ¿A quién se le ocurre? por sus gustos incluso, por lo que le ofrecía también, ¿no? Para mí ¿Alguna O otra sea, de las era, para, perdón, el que haya regalado un libro de Pablo Coelho, así como que, bueno, en mi cabeza entran muchas ideas de cuáles son los gustos de esta persona. Claro. Bien. para mí Bueno, que ahí lo googleó en viene. las redes sociales, ¿no? Sí, Ahí para mí viene. que Contame, le dije, y prendí. Dale, dale, Jorgelina. ay, estamos con un delay, Decí, evidentemente. Jorgelina. Sí, que digo que además de trabajar juntos, la googleó, buscó en las redes sociales Puede datos. ser, puede ser. Le dijo claro y prendió un cigarro. Yo trabajo en tecnología, dijo él. Y aparte de que mis tareas incluyen controlar lo que hacen en Internet, los 4.000 empleados de la compañía. Hace un año activé un sistema que me permite ver qué buscan los empleados en Google. ¿Eso no es Mm, ilegal? ujú. Es útil. Lo útil nunca es ilegal, me dijo. Google es una herramienta increíble. Las personas acuden a él como hace 1000 años acudían a los brujos o al oráculo. La gente hace las preguntas más inverosímiles, pero son también preguntas decisivas.
El buscador es una especie de Dios personal que no juzga, que solamente ofrece respuestas aleatorias. En general, muy malas respuestas. Pero ¿qué importa? Lo importante en tu trabajo no son las respuestas, ¿verdad? Exacto. Lo que importa son las preguntas. Un empleado con acceso a Internet busca 20 o 30 veces al día cosas diferentes según su estado de ánimo y su vitalidad. Si pones en papel las búsquedas que hace una persona en un año, tendrá el verdadero diario íntimo Perfil. de esa persona. Pensé en mis búsquedas privadas de Google y me avergoncé un poco. La gente tiene inquietudes muy curiosas, me dijo Paul. Ciertos gerentes de mi empresa, en apariencia muy seguros de sí mismos, buscan perfumes con feromonas para atraer mujeres. Algunas administrativas ya entradas en edad, con hijos ya adolescentes, se desviven hablando de su familia y tal, y buscan videos donde mujeres se besan a más no poder. Y así te podría contar la historia secreta de la humanidad de escala. Lo que hacen 4.000 personas en una empresa no es muy diferente a lo que hacen 6.000 millones en el mundo entero. Estuve a punto de comentar algo, pero me callé y preferí que siguiera con su monólogo. Desde hace un año, las búsquedas de todos mis empleados quedan guardadas en inmensos data warehouses. Lo dijo en perfecto inglés. Con esa información ya saco conclusiones a nivel management, claro, pero también puedo saber, por ejemplo, qué tipo de flor le gusta a mi secretaria. ¿O qué libro, como el de Coelho? Exacto. ¿O qué marca de sandalia? Me dijo entonces, con su verdadera sonrisa que era muy diferente a la sonrisa de la cena. Mireia primero me entró por los ojos, desde el primer día, pero desde entonces fue un trabajo minucioso. Empecé a ver qué buscaba, qué temía, qué cosas la motivaban, qué compraba, qué vendía y sobre todo en qué estaba dispuesta a creer. Con la mitad de esos datos tenés a quien vos quieras en una hora y media de charla. Imagina entonces lo que puede hacer un gobierno con las búsquedas de un pueblo entero. Me lo imaginé y me dio asco. No el mundo, sino el nuevo Paul. Preferí 1000 veces al otro, al tímido, el que tomaba de la mano a su novia y la miraba a los ojos en la sobremesa. Pero ese ya estaba muerto. Ahora estoy investigando una empleada que entró hace 2 meses al departamento de prensa, me decía Paul. Una rubia hermosa, pero le gusta ver fotos de gente atropellada. La semana pasada me aparecí fingiendo que tenía una muñeca fracturada y me comió con los ojos. Pero yo ya no estaba más en el balcón. Seguía pensando en la conversación de abajo, en la pobre Cris, escuchando y quizás envidiando a todas aquellas maravillas sobre las parejas ideales y los varones perfectos, la idealización del amor, los hombres, los hogares libres de humo, la íntima sensación de haber dado con la persona correcta, el uno para el otro, siempre. ¿Por qué le regalé a Cristina ese long play para nuestro aniversario? ¿Qué buscará ella en Google? ¿Y yo qué busco? Por suerte, no hay respuestas para todo. No es bueno que las haya. Bueno, este es el marco conceptual en el que hoy tenemos que pensar nuestras prácticas en la universidad. Este es el marco conceptual y esto viene a es la pregnancia de la tecnología y sobre todo del mercado de las empresas tecnológicas, ¿verdad? Y el modo en el que hoy se presentan en nuestra vida en las aulas casi sin reflexión crítica de nuestro lado. ¿Quién de ustedes no usa Google? ¿Quién no usa Google hoy, verdad? ¿Quién dudaría de la eficacia y de la posibilidad de usar Google para que nuestros estudiantes localicen información o nosotros mismos localicemos información? Entonces es en este marco en el que se plantea, y ahora vuelvo a la presentación anterior, si puedo, espérenme un minuto, a ver si lo logro. Esto no es esto. A ver, me dicen si ven bien. ¿Sí? ¿Ven bien? Ya se comienza a ver en modo ¿Se de... comienza a ver? Sí, ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. sí. Ahí estamos.
¿Cómo pensamos este contexto de educación a distancia prepandemia? Este cuento es del 2008, de educación a distancia post-pandemia y de nuestra actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en esta proliferación de plataformas y de inteligencia artificial? ¿Qué nos pasa hoy? Hoy estamos en una presencia pospandémica de combinación de sistemas y de saberes y aprendizajes de la pandemia. Lo que primero que podemos decir que sucedió y que aprendimos en pandemia es que era mejor enseñar con otros que estar solos, ¿no? Y que compartiendo con los equipos de cátedra y compartiendo con otros docentes teníamos chance de poder desempeñar mejor nuestra educación remota de emergencia. Que teníamos que mensurar la carga cognitiva, que sobresaturábamos a los estudiantes que quedaban exhaustos y que nosotros mismos quedábamos exhaustos por la cantidad de tareas que luego teníamos que corregir. Que no podíamos volver iguales porque a todos nos habían pasado cosas y ya no éramos los mismos que antes de la pandemia, que hubo mucha expulsión por brecha de acceso y por cosas que prometimos y que no pudimos cumplir, y muchas de ellas tuvieron que ver con la graduación y con la finalización de los estudios de muchos estudiantes ya que regresaban por segunda vez a la universidad y que no pudieron recibirse. Que queríamos ser una universidad inclusiva para todos y que por eso no podíamos dejar a la educación a distancia de lado, y que trabajamos con mucho voluntarismo, con mucha voluntad, pero con poca investigación. Entiendo que todos acordamos que esto fue parte de lo que nos sucedió en pandemia. Y hoy en la pospandemia nos enfrentamos a que todos esos saberes o esas cosas que aprendimos confrontan con un punto de partida complejo, con un punto de partida en donde tenemos presencialidad, bimodalidad, hibridación, educación a distancia, plataformización y inteligencia artificial. Entonces, en ese marco, en este punto de partida en el que todos los que trabajamos en universidades sabemos que nuestro horizonte es uno solo y es que nuestros estudiantes aprendan más y mejor y que se puedan graduar y que puedan ser profesionales exitosos y desempeñarse con responsabilidad y con ética en sus lugares de trabajo, también sabemos que la modalidad con la que intervenimos, con la que desarrollamos nuestras prácticas de enseñanza, es aleatoria. Hoy descubrimos que esa modalidad es cambiante, que no es fija y que en general la tendencia es a la combinatoria de estas modalidades. En esta línea y en esta compleja sociedad hiperconectada, mi aporte tiene que ver con encontrar nuevas categorías para significar nuestras prácticas. Entiendo que las categorías prepandémicas y las categorías pandémicas no alcanzan para explicar nuestra realidad pospandémica actual, sobre todo para poder tomar decisiones que hagan que nuestra tarea tenga un sentido de mejora, democratizador y que considere a la universidad y al conocimiento como derechos universales. Entonces, un poco la idea de la conversación de hoy es, en esta hipercomplejidad en la que estamos, empezar a pensar juntos categorías para nombrar lo que nos pasa, para poder dar cuenta de qué es lo que de la comprensión de lo que nos sucede, para a partir de ahí tomar decisiones. Bueno, ¿podemos enseñar de la misma manera? La idea, es poquito el tiempo que tengo, pero la idea era discutir si podemos enseñar de la misma manera. ¿Sabemos cómo piensan y aprenden nuestros estudiantes? ¿Conocemos la voz de nuestros estudiantes? Poco, la conocemos poco. Y conocemos poco, sobre todo desde mi mirada, las consecuencias de la pandemia en estos estudiantes. Por eso todavía nos sorprende, ¿no?, muchas de las cosas que están pasando hoy en relación a los rendimientos, a la calidad, a la falta de formación, porque los escuchamos poco.
Yo entiendo que hay una parte de autodefensa, para decirlo de alguna manera, en la que no queremos escuchar más lo que sucedió en pandemia, ¿no? Considerando que murieron casi 6 millones de personas, considerando todos los que perdimos seres queridos, considerando el desastre que nos ocurrió como humanidad. Pero necesitamos hurgar ahí, necesitamos entender qué pasó para a partir de ahí tomar decisiones significativas y con sentido. El punto, desde mi mirada, el punto de llegada, y es una pregunta, podría ser un punto de multimodalización, podría ser un punto de mixtura de formatos, podría ser un punto híbrido, podría. Eh, y acá viene, después de la literatura, el arte, unos dibujos a ilustrar esto, a ilustrar nuestra tarea docente en escenarios, donde estos dibujos de Mateo Pizarro es colombiano, y genera unos dibujos por lo menos raros, ¿sí? Un avestruz con una lamparita y un hermoso cervatillo que tiene un árbol que le hace sombra, después los invito a visitarlo, y él habla de la hibridación como un factor inquietante, ahora voy a profundizar un poco en eso, pero a la vez como un factor creativo, como un factor que alienta a pensarnos de diferente forma, a pensar las relaciones humanas de una manera distinta, disruptiva, ¿no? Por lo menos inquietante, como sus dibujos. ¿Qué desafíos encontramos como docentes para poder nadar, para poder navegar en este universo de hibridaciones? Bueno, tenemos cuestiones técnicas que resolver. Lo primero que dije hace un rato fue la brecha digital. No resolvimos el problema de la brecha digital. Y tampoco resolvimos el tema de las competencias digitales en relación a cómo operamos y cómo nos apropiamos docentes y estudiantes de la tecnología. Tenemos problemas de planificación. La hibridación rompe con la idea del programa tradicional de las clases presenciales de 4 horas. Tenemos graves problemas en cuanto a nuestras estrategias didácticas. Ahora voy a profundizar un poquito más en eso y con la evaluación. Tenemos problemas normativos. No tenemos normativa que avale nuestras prácticas. Por ejemplo, en Argentina, ahora contarán los amigos mexicanos y de otros países, no tenemos normativa institucional que nos ampare en el teletrabajo. Entonces, todo lo que se teletrabaja para nosotros no está considerado trabajo. Quiero decir con esto, no cubren los seguros, desde las cuestiones más elementales a la idea de perder el presentismo, ¿no? Ahora nos contarán en México qué pasa con esto. Y lo vincular, ¿no? Entendemos que tenemos un desafío desde lo afectivo, desde las relaciones sociales, que hay que construir con mediación de pantallas, con mediación tecnológica. Y esto es muy complejo para nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sigo? ¿Me hacen un gesto, José Antonio? Todo bien, muchas Sí. gracias. Ahí va Jorgelina, que me dice que sí. Sigo entonces. Bien, avanzo. Me voy a detener de todo este escenario en uno solo, que es el concepto de hibridación. El término híbrido es una metáfora que estructura, como bien está escrito allí, la interacción de diferentes componentes y dispositivos. No es un término nuevo en absoluto, es un término nuevo, viene de la década de los 60. Ahora nosotros lo reciclamos en 2021, pero en realidad es un viejo término que tuvo su auge en la década de los 80. Seguramente a este muchacho todos lo conocen, es un compatriota mendocino argentino que luego se fue a vivir a México y transcurrió por Colombia y fue por varios lugares de Latinoamérica. Y García Canclini habla de culturas híbridas, diciendo todo es híbrido. ¿Qué es lo que no es híbrido en el ser humano? Todo es híbrido. ¿Qué es lo que es puro? No hay nada puro. No somos puros, nuestras relaciones no son puras. ¿Por qué entendemos la hibridación
como lo extraño, cuando en realidad lo extraño en las personas es hablar de pureza, ¿no? Y desde esta mirada, desde mi perspectiva muy desafiante, es hacer natural lo que naturalmente es así. Nadie es puramente mexicano. Nadie seguramente tendrá un componente indígena y un componente criollo y un componente español. Nadie es puramente algo. La pureza es un término que no sirve para pensar la humanidad y la cultura. Siempre hay mixtura, ¿verdad? Bueno, García Canclini, brillante colega que nos ilumina. Desde la antigüedad más antigua, estamos pensando que existieron seres híbridos, en general inquietantes, en general seductores, de los cuales tenemos poca capacidad de entendimiento y de explicación, que generan miedo. Digo, Sátiro y Ménade danzando, esto es Grecia antigua, ¿no? Quiero decir, la hibridez es una vieja amiga. El sujeto anfibio, no hay nada más interesante que una rana. La rana vive en el agua, salta, vive en la tierra, puede nadar. ¿Cómo respira la rana? Bueno, esta idea de pensar la combinación como antinatural e inestable, ¿no? En realidad es contra natura. La propia naturaleza nos habla de la hibridación y de la posibilidad de la mezcla, ¿no? Y por último, indagando sobre hibridaciones, conocí los manglares. No sé si los conocen ustedes, para mí fue un ecosistema nuevo, lo aprendí hace muy poquito. Los manglares son ecosistemas híbridos, los más ricos de nuestra Tierra, de nuestro planeta. Hay aire, hay agua y hay tierra, ¿no? Y es la más alta biodiversidad que tenemos en la Tierra, porque son los humedales, ¿no? y las costas los que anidan estos manglares. Podemos entender el currículum como un espacio que puede habilitar la práctica híbrida, puede habilitar la mezcla, puede habilitar nuevos escenarios con materialidad de la tecnología, con sobreabundancia de contenidos. ¿Cómo podemos pensar este currículum desde una mirada que habilite la hibridación? A Virginia Rhodes, que ahora la tienen en México, pero residió en Uruguay también mucho tiempo, alimenta esta idea y ella dice: la hibridez como ruptura de lo dado, la combinación contradictoria clave para pensar nuestra academia hoy. No podemos seguir pensando la academia sin Google. No podemos seguir pensando la academia sin inteligencia artificial o sin plataformas, ¿no? Como lo que en principio es antinatural o inestable, hoy se va naturalizando cada vez más si es que lo podemos aceptar, si es que podemos tolerar esta inestabilidad, si podemos tolerar la ruptura de los paradigmas tradicionales. Edith Litwin, argentina, conocida también en Latinoamérica, ya en el 2005 decía: no podemos plantearnos las tecnologías como opción, no son una opción. Ya están en la universidad, están en la educación. Empecemos a pensar cómo vivimos, cómo convivimos, cómo nos apropiamos y cómo hacemos que esto redunde en mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje en las instituciones, ¿no? Y ahora empiezo con problemáticas puntuales. Muy bien, aceptamos, como diría mi amiga Edith, que las tecnologías no son una opción. Tenemos la tecnología, tenemos las clases híbridas. Y acá se plantean 4 problemáticas que a mí me gustaría compartirles desde el lugar de la práctica misma, ¿no? Desde este enfoque teórico, la propia práctica. Entonces, todos han tenido clases híbridas, seguramente. Fíjense lo que se planteó en un taller que di presencial para docentes hace
creo que fue, ni bien la pandemia terminó y en Argentina se empezaban a armar grupos presenciales y grupos distantes, ¿no? Y a los docentes se nos pedía dar clases híbridas. Entonces, un docente plantea que ve que en las clases híbridas algunos de los estudiantes remotos no prenden la cámara. Levante la mano quien alguna vez le sucedió eso, a todos. El que no la levanta, no le creo, ¿no? Entonces, vemos que algunos estudiantes no prenden la cámara. Bueno, ¿qué pasa ahí con la idea del ser y del estar? ¿Quién está? Por ejemplo, Amparo ahora, voy a ser mala y la voy a nombrar Amparo, apagó por un ratito la cámara, pero la prende, la prende enseguida. Pero quiero decir, esta sensación de está con la cámara apagada, ¿se fue? ¿Quién está? ¿No? Esta idea de condicionar nuestro espacio, ¿no? ¿Quién puede participar? ¿Puede participar el que levanta la mano? ¿Puede participar el que habla más fuerte? ¿Quién participa? Yo no lo hice, pero José Antonio sí lo hizo como anfitrión, muteó a todos. Nadie puede hablar si José Antonio no quiere, ¿no? Esta idea de quién otorga la palabra y quién la recibe. ¿Qué pasa cuando se pierde el componente no verbal? Porque si yo veo fotos, ahora voy a hablar de fotos, por ejemplo, una foto de, creo que es Lucía, digo, bueno, ¿qué pasa con esa foto? ¿Estará sonriendo Lucía o estará enojada? ¿O estará contenta o le gustará o no le gustará? ¿Qué estará pasando con ella ahora, no? Esta idea de no poder trabajar por otros parámetros que complejizan la comunicación. ¿Cómo construimos la grupalidad? ¿Qué normas hay en la institución respecto a la privacidad? Bueno, esto tiene mucho que ver con la participación, ¿no? Yo estoy viendo ahora en Jorgelina dónde está, estoy viendo su casa, estoy viendo lo que sucede por detrás, si pasa alguien, si no pasa alguien, si le hablan, si no le hablan. En nuestra universidad, como en muchas de las de ustedes, tenemos el leitmotiv o la misión de formar a los estudiantes para el desarrollo de competencias. Todos queremos que los ingenieros sepan construir un puente, no que nos puedan contar cómo se construye un puente, sino que lo puedan construir y el puente no se caiga. Y eso tiene que ver con desarrollo de competencias profesionales muy específicas. Uno de los docentes decía en este taller, el desarrollo de competencias supone un proceso de complejidad gradual y continua. Es lo mismo que el docente haga una demostración con la cámara, cómo se efectúa un procedimiento de laboratorio, y esto alcanza para decir que el estudiante ya tiene la competencia desarrollada para manipular una probeta. Claramente no. Que el docente tenga la cámara y muestre cómo se manipula una probeta en un laboratorio o un mechero, no quiere decir que el estudiante pueda hacerlo, quiere decir que lo vio al docente hacerlo. Entonces, en esta línea, volvemos a pensarnos con este desafío del desarrollo de las competencias. ¿Puede reemplazarse lo que hace el docente por un video de YouTube? En muchos casos sí. Los estudiantes que están aprendiendo a ver al docente o están aprendiendo a desarrollar una habilidad o una competencia. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se evalúa esa escucha activa y a lo sumo, ¿no? el mirar que otro hace un procedimiento? ¿Vamos bien? ¿Sigo? Háganme un dedito, una seña. Sigo. Grupalidad. Bueno, esto es un gran desafío, ¿no? También vuelvo a lo anterior. ¿Cómo se construye la grupalidad? ¿Qué sucede cuando el intercambio comunicacional se pierde? Otra vez, el tema de los acuerdos. En las clases híbridas, el docente observa que los estudiantes presentes y los virtuales casi no interactúan entre sí. Y eso tiene mucha implicancia para favorecer el trabajo del grupo y para organizar ese trabajo, ¿no? Y finalmente, la identidad institucional. Uno de los docentes en el taller decía, los estudiantes virtuales no saben que hay paro o que hay elecciones en la universidad, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar están construyendo su identidad, su ciudadanía estudiantil, universitaria? ¿Se identifican con la institución estudiando desde sus casas? ¿Participan de la vida política? ¿Cómo participan? Siempre estoy hablando de las universidades nacionales públicas, ¿no?
cómo forman parte de los equipos de investigación, cómo trabajan en los proyectos de extensión, cómo se construye esa vida universitaria, ¿no? En esta hibridación. Entonces, volviendo un poco para atrás, digo, estas 4 problemáticas son de nuestra práctica concreta, es nuestra vida cotidiana en las aulas hoy cuando trabajamos en procesos de hibridación. Sin respuestas, ¿no? Son planteamientos que nos ayudan a pensar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje flexible, en realidad, reconoce que no todos aprenden de la misma manera, busca optimizar, busca democratizar, procura ser centrado en el estudiante. Bueno, vemos que ese aprendizaje flexible, que en la teoría a todos los que estamos hoy aquí nos termina convenciendo, después empieza a chocar con la realidad concreta, que es cómo se opera esto con la mediación de las pantallas y la mediación tecnológica. Y sin una planificación exhaustiva, y sin un control evaluativo, y sin lo que en Argentina y en otros países llamamos investigación-acción, es muy difícil tomar decisiones en relación a si lo que estamos haciendo es realmente una mejora en nuestra práctica o no. Y entonces, para ir cerrando, les comparto que, como todos sabemos, en las estrategias de enseñanza se plasman, se pregnan la concepción sobre el aprendizaje, las informaciones que nos brinda el currículum, los contenidos a trabajar, la relación teoría y práctica, los medios a utilizar, la estructura comunicacional, y todo esto cobra un carácter absolutamente diferente a través de la mediación y a través de la tecnología. Entonces, en esa línea es que les propongo por lo menos ir recuperando algunos de los saberes aprendidos en la pospandemia, ¿no? Y para a partir de ahí seguir creciendo en los aprendizajes y no volver atrás. Y con esto voy a ir sintetizando. Primero, separar el papel del docente y el papel de la tecnología. No son intercambiables. No es lo mismo un video de YouTube que el profesor hablando, porque si es lo mismo está todo mal. No debería ser lo mismo. Debería haber un valor agregado en ese docente dirigiendo un proceso de interacción, un proceso educativo. La tecnología puede ayudar, claramente, pero es el docente el que debe guiar el proceso de enseñanza y no la tecnología, ¿no? La tecnología no garantiza la calidad. Google no garantiza buenas respuestas. Y vuelvo al cuento inicial. Google no garantiza saberes. Google no es confiable. Google es una máquina algorítmica. Entonces, tenemos que resignificar las respuestas de Google para que cobren sentido las preguntas. Y también tenemos que saber qué preguntar. Y también tenemos que saber que cuando preguntamos a Google, eso está en un data warehouse de alguien, ¿no? Y que estamos proporcionándole datos a alguien. Usar la tecnología para completar la enseñanza presencial, no para sustituirla. Es un aprendizaje complementario y no suplementario. Y no se trata de mezclar métodos de enseñanza sin una relación significativa entre las distintas partes. Quiero decir, sin una planificación, sin una evaluación de mi práctica como docente, sin una investigación sobre lo que está sucediendo, es muy difícil generar procesos educativos de calidad. Y para eso es fundamental la capacitación docente. Esto lo aprendimos en la pandemia y creo que se hace aún más fuerte en la pospandemia. Y la imagen para seguir aprendiendo, que también se las quería compartir porque me resulta claramente sugerente, es la que representa la combinación entre lo físico y el espíritu, ¿no? Que son las plumas del pájaro con forma de serpiente. ¿Cómo hacemos para no quedarnos solamente en los aspectos materiales? Dejo de compartir. Para no quedarnos solamente en los aspectos materiales de la tecnología, y cómo hacer para entender que necesitamos de ese espíritu, de esa carne, de lo que hace que esa tecnología tenga sentido en nuestra práctica profesional, que es nuestro saber pedagógico y nuestro saber docente. Bueno, 20:54, a gran velocidad, José, y ahora sí escucho las
No, pues muchísimas gracias, doctora Julieta, por abrir este espacio de diálogo y debate, y invitamos a nuestros participantes a levantar su manita digital, y si no es posible directamente apropiense de los recursos, apropiense del audio. Y yo, en tanto se animan, escuchaba a la doctora Julieta, la doctora María Fernanda aquí pregunta algo relacionado con lo anfibio, y cuando lo escucho me hizo recordar también parte de esos movimientos feministas, Donna Haraway, que habla sobre invitarlos a tener un Ujú. pensamiento híbrido, un poco como el cyborg. Ahora la doctora Julieta nos recupera también ese estar en diferentes ambientes, y en esta jornada de complejidad y transdisciplina recuerdo que un colega, justamente al hablar de la transdisciplina, nos invitaba a tener un pie adentro y un pie afuera respecto de los paradigmas. Y sabemos que hay un paradigma que ha dominado muchas áreas de la ciencia, el conocimiento, las artes, que es el paradigma positivista, y ha robado justamente otras perspectivas comprensivas, interpretativas. Y también quiero comentar, cuando escuché a la doctora Julieta hablar de investigación-acción, me hizo pensar en este componente latinoamericano, y de ahí el énfasis en esta jornada latinoamericana en Fars Borda, que habla de investigación-acción participativa y este sentipensar, que me parece es parte de la manera tan estupenda que hoy inició esta actividad, justamente con este video, y que la doctora Julieta muy amablemente nos narra, porque bueno, nos resistimos a que la tecnología nos robe las palabras, y me parece estupendo esto, que de alguna manera el duende informático se apareció, pero justamente en esta pospandemia, y cuando ella recupera también el poder de los datos, esta contabilidad de los accesos, ¿no? La analítica justamente de los datos al momento de hacer uso de estos sistemas digitales, y que para no abusar de la palabra, recientemente participando en un curso sobre inteligencia artificial, y probando las herramientas, una de las maestras participantes, yo fui participante, tomé un taller, y ella decía, es que no me parece adecuado que cada vez que me voy a dar de alta en un sistema de inteligencia artificial, me pidan mi número de teléfono móvil, mi número de celular. Dice, me parece que cada vez penetran en nuestra intimidad. Dice, yo me resisto justamente a compartir cada vez mis datos. Bueno, ahí lo dejo para abrir este espacio de diálogo. Eh, ¿Alguien quiere hacer algún aporte, comentario? Directamente levantar la manita, o puede hacer uso del audio. Y si la doctora Julieta también quiere compartir algo más, bienvenido. En tanto se animan nuestros participantes virtuales. Cedo el micrófono, apropiense del espacio. Estimada Lucía, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy interesante. Aquí batallando un poco el contexto que tengo, pero me pareció muy interesante el inicio con esta parte que es muy literaria, pero que refleja, creo que la nueva realidad hasta de la literatura que va a pasar. Allí va a estar reflejado todo el contenido de estos medios virtuales. Sin embargo, cuando la doctora pregunta, a ver, por ejemplo, Lucía está allí, le estará gustando, ¿no? Y yo me dije, bueno, es que también hay que entender el contexto. Si fuera una clase, claro que es importante que el alumno tenga prendida su cámara, que haya una interacción, pero el contexto de una conferencia sería igual, porque cuando preguntaba a la doctora, ¿se ve se ve el video? Digo, si todos contestamos, va a ser una locura, ¿sí? Entonces, yo creo que todavía falta como que vayamos educándonos en qué contexto se vale qué en la virtualidad, ¿no? Es lo que me hizo la reflexión, aunque evidentemente sí creo que ya no hay opción, aún teniendo la clase presencial, muchos de nuestros recursos se recargan en los recursos educativos abiertos, en vean un video, en vean este tema.
yo creo que sí, sin embargo, yo me dedico a la neuropsicología, no en las neurociencias. Y un punto que yo me cuestiono mucho y no sé si lo podré llegar a investigar, o ya alguien se ha adelantado, porque somos demasiados, es qué pasa con las neuronas espejo. Las neuronas espejo son estas neuronas que nos hacen justamente identificar empáticamente la emoción del otro. No sé si se reactivan igual por medio de la virtualidad o no. No sé si se reactivan cuando la cámara está apagada, aunque yo sí esté viendo. Eh, ¿Y qué va a pasar? Esas neuronas se nos van a limitar porque no están estimuladas por el contacto. Si de hecho en el autismo el problema está en las neuronas espejo. Entonces, si estamos en las neuronas normales, ¿verdad? Tenemos nuestra dotación correcta y estos medios virtuales la van a perder. Únicamente vemos el reflejo de la emocionalidad en la interacción, pero no sé si estemos condenando otras cosas. Ya metí varios cuestionamientos que creo que son parte de lo que el futuro nos deviene para contestarnos y en verdad nos haga mejores humanos que peores humanos. Perdón y muchas gracias por absorber tanto tiempo. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. gracias, estimada Lucía. Estimada Julita, ¿quieres que dé paso a las palabras o quieres comentar algo? No, muy, muy interesante. Me quedo con lo de Lucía solamente para decirle que es cierto, todavía no tenemos muy claro qué se puede pedir, ¿no? En cada momento. Y creo que hay una atracción que todavía sentimos, digo, por suerte, me parece, ¿no? A querer ver las facciones del otro, ¿no? Y si está contento, y si está triste, y si le gusta, y si no le gusta, y si está aburrido. Digo, me parece que todavía somos decimonónicos, ¿verdad? Por ahí en ese modo de comunicarnos. Pensaba también, y les quiero contar esto, ya que estamos de secretos, que el cuento que quería que escucharan, eh, y de hecho les voy a dejar la presentación y demás, tiene muchas malas palabras, decimos en Argentina, ¿no? Muchas malas palabras. Entonces yo decía, les hago escuchar, es pertinente, pero tiene que ver con lo mismo, Lucía, por eso lo traigo. Decía, es pertinente que les haga yo mirar un video que tiene malas palabras. Digo, más allá están en el marco, obviamente, de una obra literaria, es el escritor que a la vez es el narrador, pero digo, todavía nos falta andar mucho en ese sentido, porque es una cuestión que ni se me ocurriría para una situación de presencialidad. Digamos, jamás traería a alguien que diga malas palabras a una clase, ¿no? Claro, Digo, tampoco al autor del cuento. sí, Pero bueno, digo, para seguir pensando en la misma línea, no pasan las mismas cosas. Claramente no sucede lo mismo en la presencialidad que en la virtualidad, ¿verdad? claro. Interesante. Me quedo con lo de las neuronas espejo. Prometo investigar ahí que sé muy poquito y creo que va por ahí algunas respuestas. Gracias, doctora. Estupendo. Gracias. Y levanto la mano Jorgelina, después Magda y María Fernanda. Estimada Jorgelina, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, qué lindo volver a encontrarnos. Sí, Hace muy claro. poquito estuvimos escuchándonos también y compartiendo. Así que bueno, a lo que venías diciendo, Julieta, que me acuerdo bastante con todo lo que venís eh, hilvanando los conceptos, me quedaba con dos cuestiones. Una, por un lado, cuando vos mencionás la tecnología, si te referís a las TIC o a las tecnologías en su amplitud. Eh, bueno, entiendo que será citando a Edith Lidwin, a las tecnologías en su amplitud, pero luego como enfocándose en las TIC. Y lo otro, el tema de las pantallas, ¿no? De la hibridación. Y ahí, como docente, también muchas veces me hago la pregunta, ¿no? Y abro esto a todos ustedes. Em, si aprende o no aprende la pantalla, para mí es una analogía con cuando una persona está físicamente en el lugar, pero su mente no lo está. Y en el aula cotidianamente nos pasa con los estudiantes que van por una cuestión de marcar la asistencia. Vaya a saber, la verdad que no logro terminar de entenderlo, pero no están plenamente, no están participando activamente.
Y uno se da cuenta cuando la pregunta va más allá de un ¿entienden? Que es una pregunta que descarto de mis aulas, sino que la pregunta tiene que ser con contenido, ¿verdad? Como para que haya una respuesta activa. Y en la pantalla creo que ubico la misma situación y digo, si la persona está con la pantalla apagada, como decía Lucía, pueden haber miles de circunstancias, como yo en este momento estoy en mi casa, me trasladé ahora para hablar a otra sala, o puede ser que no tenga la tecnología adecuada. En fin, podría enumerar una serie de cuestiones que afectan a esa comunicación audiovisual completa, con lo cual, digamos, me gusta apelar de repente a la libertad de esa persona de que si se conecta, por algo se conecta. Si después no participa, no lo puedo saber y ni depende de mí, y delego esa responsabilidad en el otro, ¿no? Pero eso es a lo que creo que abarca la hibridación. No importa si estamos físicamente juntos, con lo cual es más difícil por ahí que la mente esté en otro lado, pero sucede cuando somos muchos, se abre esa puerta. Entonces, personalmente, digo, es lo mismo, pasa lo mismo, ¿no? Pero es una opinión, claramente, ¿no? Lo invito a cuestionarnos. Quería aportar eso nada más. Gracias, estimada Jorgelina. ¿Quieres comentar algo, estimada Julieta, o le doy paso a... No, no, solo decir que sí, que en relación a las tecnologías, la mirada es la tecnología en el sentido amplio, que es la que tiene Edith Litwin, pero a la vez, digo, también hay un enfoque particular en las tecnologías de la información y la comunicación, y después la tecnología educativa, ¿no? En esa escala. Y me quedo pensando, ¿no? En esto de delegar responsabilidades y quién sea, digamos, y en la universidad debería ser un poco diferente que en la escuela también, ¿no? Esto, me quedo pensando. Si estaba Magdalena, ¿no? Magda, Magda y Magda. luego María Fernanda. Magda. Hola, bueno, yo quería, bueno, primero agradecerte por esta ponencia, agradecer a José Antonio por recordarnos que estuviéramos atentos al horario. Yo quería comentar la parte de los pros y los contras de la presencialidad y de la virtualidad. Ahorita yo pensaba en varias cosas. Una, por ejemplo, no tengo la cámara prendida, tengo una foto, lo más cercana, lo más reciente, donde no me vea tan fea, pero tiene que ver con la conexión, ¿no? La responsabilidad de estar atenta a la conferencia, a la clase, al taller, también queda en mí, que es un poco lo que les digo a los chicos. Pueden estar sentados frente a mí de manera presencial, mover su cabecita de arriba abajo, decir se entiende, decir que sí, decir con qué lo relacionan y abrir los ojos grandes, grandes, grandes porque no saben qué decir. Entonces, creo que tiene que ver con para qué nos sirve el recurso y las ventajas y desventajas de este espacio. Y esta parte de no sé, tomar apuntes, sea conferencia, sea taller, en donde tú tomas tus notitas de lo que vas pensando, de lo que vas escuchando. Y, por ejemplo, cuando yo doy clases en línea, a los chicos les digo, puedo entender que no tengan la cámara prendida, pero tienen que estar atentos a las reacciones y a las respuestas en el chat. El ideal es verlos porque así estamos comunicándonos con las caritas de aburrimiento o de sorpresa que tienen. Pero también entiendo, sobre todo en pandemia, cuando teníamos que pasaba la mamá, el hermano, el tío, se atravesaban y distraía más de lo que ayudaba esa mirada, porque los chicos se sentían incómodos, porque estábamos invadiendo su espacio privado, que era su casa. Entonces, yo diría que más bien es cómo desarrollamos las estrategias para que cuando estén presentes, de verdad nos estén poniendo atención y no solamente estén los cuerpos ahí vacíos. Y cuando estamos a distancia, que aunque esté la cámara apagada, sí estemos escuchando. Y la parte de la complejidad transdisciplinaria, pensaba yo el recuperar las diferentes disciplinas involucradas en un mismo tema, que hace que los chicos también sean curiosos. Por ejemplo, yo soy de la carrera de comunicación y les doy historia, y entonces le hablo de las otras disciplinas que están involucradas en este desarrollo histórico, y entonces desde sus intereses
van cuestionando y me permite abrir el tema de más allá de lo que yo sé, pero además involucrarlos. Porque dicen, ah, claro, la medicina, ah, claro, la música, ah, claro, la danza, claro, la moda, y entonces así voy integrándolos. No sé si me desvío un poco, pero bueno, quería eso, no decir que solamente una cosa o la otra, y que la parte de tener una hojita y una plumita y tomar notas, creo que no se debería de perder o podríamos fortalecerla, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Gracias, estimada Magda. Muchas gracias, Magda, muchas gracias. Y bueno, nada más, en lo que doy la palabra a María Fernanda, te diré, Sí, estimada Julieta, que durante la pandemia, en alguna actividad, cuando Magda encendía su cámara, nos compartía una hamaca. ¿Sí sabes lo que es una hamaca, Julieta? sí, una hamaca, sí. Ajá, entonces imagínate lo que compartía Magda, que ahora no prende la cámara. Entonces, parte de justamente esto, esta modalidad híbrida, ¿no? Pero bueno, gracias. María Fernanda, adelante, por favor. Bueno, yo agradecer la oportunidad de estar con ustedes de nuevo, agradecer, doctor Jerónimo, la posibilidad de estos encuentros que son maravillosos, aprende uno mucho. Julieta, qué puntos tan reflexivos, muchos puntos para rescatar, muchas gracias por ello. Yo me quiero centrar, estoy de acuerdo en absolutamente mucho de lo que dijeron, creo que a lo mejor habrá alguna cosa que me quede como complementaria y sería esto. En relación a los grupos, rescatar la responsabilidad de quien escucha y quien atiende a una conferencia, esa es una de las estrategias que depende literalmente del maestro. Del maestro depende el contenido y la motivación del estudiante, pero la responsabilidad de aprender es netamente del sujeto que aprende, ¿no? Y entonces esta es la parte linda, cómo motivar al que está del otro lado para que cámara encendida, cámara apagada, esté enamorado de aprender y pueda entonces involucrarse, ¿no? Pero a lo mejor eso sería lo único que yo puedo aportar sobre ello. Lo que me gustaría traer es lo valioso del vínculo, ¿no? Esta parte que tú nos regalas de decir, hay un vínculo más allá de la cámara. Bueno, ha sido una discusión, si me permiten jalarla hacia el psicoanálisis, hacia la psicoterapia. Ha sido una discusión muy importante, sobre todo en esta idea de la parte ortodoxa, del contacto físico y lo que comunica, ¿no? Esa transferencia, la contratransferencia, el esquema de lo que se siente estando dos. Y Ogden lo llamaba muy bien, le decía el tercero analítico, ¿no? Entonces, bajo este esquema, ¿qué se siente? Ha sido algo muy cuestionado con la cámara a través del lenguaje no verbal total, porque nada más pareciera que nos vemos de gusto. Y entonces se ha entendido hoy y hay varios estudios que refieren que efectivamente podemos sentir al paciente. Y quiero recuperar lo que decía la doctora Lucía, porque ya como Rizzolatti hablaba de estas neuronas espejo como algo que descubrió a partir del podernos ver, del poder espejearnos. Pero esta idea de espejearse la toma el doctor Ramachandran, un hindú, para hablar del espejeo como una técnica. Y entonces él le llama técnica especular y dice que con esto él curaba veteranos de guerra del dolor de miembro fantasma. A partir de ello, hoy se puede encontrar estudios que dicen que la empatía no es solo dependiente de las neuronas espejo, sino que se acompaña de algo que es fundamental y que es esto, el vínculo. El vínculo que formamos con alguien que auditivamente nos genera una reacción. Y esto, por ejemplo, se decía que viene desde la música, lo traemos instintivo, estamos cableados para entender la parte visual y auditiva, más que la kinestésica, más que el contacto, más que el estar con otro, lo visual y lo auditivo, porque decía que 40 compases tiene la música de Mozart, por ejemplo, y 42, de 42 a 46 son los latidos cardíacos que tiene la madre durante el embarazo, y que esa es la parte que nos contacta con los otros. Entonces, el tono de voz, cuando alguien lo elonga de tal forma que nos sentimos acompañados, escuchados, atendidos y por tanto vinculados, parece que es suficiente para encender el otro el interés. Y esto se da en corteza prefrontal, ¿no? Me llamaba mucho la atención, entonces, poder jalar el vínculo como una estrategia que permita a los estudiantes no sentirse aislados, ni solos, ni como bien lo decía, ahorita, ay, perdón, es que me quité los lentes. Jorgelina, ¿no? Sí. Como bien lo decía,
el chico está en su ambiente y nosotros nos metimos literalmente a invadir su espacio. Pero ¿qué pasa cuando el chico puede tener esa privacidad a partir de saber que el maestro tiene voto de confianza con él? Que el instructor sabe que está y que está poniendo atención, que independientemente de que tenga la cámara apagada, de que no pueda reaccionar, que no sirve el micrófono, de que tiene baja intensidad de señal y por eso apagó la cámara, lo que sea. Sabemos que estamos juntos y ese vivir acompañados y tener esta oportunidad que no tuvieron antes, me parece pues un elemento muy valioso. Quiero terminar, como dice la doctora Lucía, el uso del micrófono exagerado, quiero solo con este comentario. Leía yo algo a manera de, perdón, algo a manera de lo que sucedió con Auschwitz en la época de Alemania y de la Alemania nazi, y decía que la nieta en esta pandemia se quejaba eternamente. Todas las quejas del mundo. No puedo salir, no me puedo comunicar con los amigos, no puedo ir a bailar, no puedo comer. Tú estás muy contenta porque pues tú nada más ves la televisión, le decía a la abuela y a la bisabuela, ¿no? Y le decía, pero yo aquí y sin salir. Hasta que la abuela a todo decía que sí. Y hasta que la bisabuela le dijo, ven, te voy a platicar. Tú te conectas por teléfono, de repente te veo hablando con muchas caras en tu teléfono, luego te veo en tu computadora, luego te mandas mensajes, luego te estás riendo en el celular, luego estás... Y nosotros teníamos que estar escondidos en un sótano para sobrevivir. Y entonces me parece que esto es la oportunidad de la tecnología y la información. ¿Cómo podemos hoy estar acompañados y vinculados? Me quedo con eso de su conferencia, estimada Julieta, de verdad. Muchas gracias por compartirnos y muchas gracias, doctor Amparo y doctor José Antonio, por seguirnos acompañando en este proceso. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo solo bueno, que solo hago este comentario, ¿no? Creo que el desafío claramente es lo vincular. Entiendo que sin vínculo no es posible que se dé una relación social como es la educación. Digamos, enseñar es una relación social, comunicacional entre dos seres humanos. Por lo cual, si no hay vínculo, no hay deseo. Si no hay deseo, no hay posibilidad de aprender tampoco. Pero creo que también al decir, y ahora va a hablar Lucía, creo que también al decir del cuento, ¿no? Tenemos todavía un uso poco reflexivo de la tecnología, muy como hasta ingenuo, ¿no? Esto que planteaba José Antonio, y nos piden el teléfono, y pongo el teléfono, y después nos dicen, y voy a acceder a todos tus datos, y bueno, accede a todo, digo, y esto es parte de nuestra ingenuidad, ¿no? Y creo que se plasma en el cuento y se plasma en el uso que hacemos todavía de las tecnologías, ¿verdad? Un uso, desde mi mirada, yo diría hasta ingenuo, de la inteligencia artificial también es ingenuo el uso que hacemos. Es como si pretendiéramos que las tecnologías resolvieran cuestiones pedagógicas. Y las tecnologías nunca resolverán cuestiones pedagógicas. Los que tenemos que resolver las cuestiones pedagógicas somos los maestros, no las tecnologías. Entonces, creo que es hasta infantil. No sé si me explico. Creo que todavía tenemos un uso cuasi infantil, ¿no? Y con expectativas con pensamiento mágico de que entonces voy a poner mi planificación en la inteligencia artificial y me va a salir la planificación. Y no te va a salir la planificación, ¿no? Porque claramente uno necesita planificar lo que va a hacer, no lo va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Y lo mismo los estudiantes con sus monografías y con sus trabajos. Creo que todavía somos como un tanto infantiles en lo que esperamos que las tecnologías hagan por nosotros e ingenuos, ¿no? Nos corremos de esa idea de que en realidad son máquinas del mercado para consumo, porque manejan capitales, porque dañan el medio ambiente, ¿no? Y no me quiero extender en ese sentido. Lucía, perdón. No, yo creo que está resultando muy interesante toda esta diálogo. Realmente estamos en un encuentro enriquecedor. Podría comentar muchas cosas, pero nada más me centro en un punto, por eso volví a pedir la palabra. Efectivamente, el vínculo es muy importante y acabo de tener una experiencia que me sorprendió. Doy clases a distancia y entonces, pues siempre estos estudiantes tienen oportunidad de incorporarse síncrono o asíncronamente, ¿no? Ellos la revisarán.
Entonces está por terminar el curso. Generalmente son los mismos estudiantes que se conectan y son los mismos que no se conectan. Entonces, en uno de los comentarios que realiza un estudiante asíncrona, que nunca le he visto ni le he oído, dice, es que la maestra nada más le pone atención a los síncronos, pero nosotros los asíncronos no nos hace caso. Y yo digo, qué ingenuidad. ¿Cómo te voy a hacer caso si no estás? Pero ni siquiera me mandas un correo, ni siquiera una foto dedicada con una maestra, ¿no? Y a mí me parece esa una verbalización que ilustra, que alguien reclama un vínculo. Tal vez la estudiante cree que está reclamando algo más. Hazme caso, pero ese hazme caso es vincúlate conmigo. Pero ¿cómo me vinculo contigo si tú no te vinculas conmigo? Y Si no entonces resulta que estás. sí, y es un error del maestro puesto en el tono en que lo ponen los estudiantes, como si la máquina, la tecnología, pudiera dar ese vínculo. Jamás. Claro. Yo creo que esa es una cosa que va a pasar, un vínculo desvinculante desde la educación a distancia, mientras nos vamos convirtiendo los profesores en parte de la tecnología que da un curso y se queda ahí grabado. Pero Total. jamás seremos parte de un vínculo. Nada más quería compartir la experiencia. Y de verdad que es una riqueza. También lo que dice la doctora Jorgelina es bien correcto. O sea, la responsabilidad es de ellos. Ya si no quieren, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero también es cierto que el joven actual no tiene la psicología ni la experiencia que nosotros tuvimos y nuestras generaciones que nos anteceden para, para llevar adelante una clase. Entonces, si ellos no Sí. tienen esa responsabilidad, no vamos a poder. No nos alcanza ni la tecnología ni el diseño pedagógico. Bueno, ahí me quedo. Sí, Gracias. yo solo para cerrar una palabra antes de cortar el diálogo, el profesor José Antonio me pidió que escriba un artículo y estoy en eso, estoy en la escritura de un artículo. Y entonces una de las cosas, también lo comparto en este hermoso espacio de intercambio, es que nosotros quisimos olvidar la pandemia. Todos nosotros quisimos rápidamente borrar la pandemia. Y la pandemia, como mencioné en un momento, mató 6 millones de personas en el mundo, ¿no? En el lapso de un año y monedas. La pandemia nos confinó, todos somos latinoamericanos, mucho tiempo a estar encerrados. La pandemia enfermó a muchos seres queridos. La pandemia complicó, y ahora termino con esto, nuestros sistemas educativos muchísimo y complicó muchísimo nuestros procesos de enseñanza, pero más complicó los procesos de aprendizaje de la gran mayoría de los estudiantes, ¿no? Digo, y la brecha digital, y las competencias digitales, y todo lo no aprendido, ¿no? Porque es como un año y medio casi de que se hizo lo que se pudo. No estoy negando la potencia de las instituciones, ¿verdad? Y bastante se hizo, ¿no? Pero quiero decir, todavía no queremos hacernos cargo de las consecuencias. Digo, quizás es una manera de protegernos, de proteger nuestra psiquis, no lo sé, pero quiero decir, no son los jóvenes del 2019 los jóvenes del 2023. No son esos jóvenes, son otros jóvenes, porque pasaron 2 años, porque nosotros tampoco somos, ¿no? Pongo en la primera diapositiva, nosotros tampoco somos los mismos, pero mucho más ellos no son los mismos, ¿no? Porque eso que compartía María Fernanda, ¿no? De esta, nosotros estamos viendo en nuestra universidad muchísimos problemas emocionales, muchísimos, muchísimos más que los que teníamos hace 5 años, pero muchísimos más. De falta de tolerancia a la frustración, de problemas emocionales, de crisis de angustia, de crisis de pánico. Digo, muchísimo más. Y no es casual, ¿no? Que post pandemia tengamos una proliferación gigante de violencia de género. Digo, muchísimas situaciones que hicieron que una humanidad que atravesó esta pandemia, ¿no? Esté viviendo estas consecuencias. Entonces, para cerrar, digo, también me parece que es momento
empecemos a pensar cómo nos hacemos cargo, ¿no? Como maestros, como instituciones educativas, de que estos son nuestros estudiantes, son estudiantes post-pandémicos. Y no es solo un decir, digo, hay muchísimo contenido ahí, ¿no? En esa post-pandemia y en ese atravesamiento emocional de haber perdido seres queridos, de haber perdido la posibilidad de salir, de encontrarse, de noviar, ¿no? Ese año y medio de confinamiento. Entonces, creo que tenemos que leer nuestro presente, pero sin hacer caso omiso de lo que sucedió hace apenas 3 años, ¿no? Porque son 3 años. Son nuestros estudiantes que están ahora en la universidad. No son los que van a llegar en 2 años, son los que hoy tenemos aquí, ¿no? Y con esto quería cerrar, ahora quiere hablar María Fernanda. Para mí ha sido un enorme placer, así que espero que sea compartido y bueno, les haré llegar por medio de José Antonio, ¿no? la presentación. Perdón, María Fernanda, solo quería cerrar con eso. ¿Puedo? Sí, adelante, María Fernanda, gracias. Pues solo con lo que estaban comentando ahorita la doctora Lucía y la maestra Julia, la doctora Julieta, me hacen recordar también una experiencia que acaban de compartirme hace menos de 8 días. Me decía nuestra directora de posgrados, cuando yo estudié el doctorado y el postdoctorado, decía una maestra que me tocó de seminario de investigación, que a ella como coordinadora de estos 2 especialidades le habían llamado por teléfono y le habían dicho que nuestra maestra de investigación era la peor persona del mundo. Y quienes estábamos escuchando dijimos, no es cierto, es lindísima, es súper amable, pero nosotros estudiamos presencial. Es súper bromista, es bien cordial, no sé qué, etcétera, miles de flores. Y ella decía, fíjate cómo cambia la percepción. Hoy los que están estudiando el postdoctorado y el doctorado me hablaron por teléfono para decirme, ¿sabes qué, doctora? No nos gusta, se burla, es agresiva. Y entonces decíamos, no lo podemos creer. Yo creo que también tendríamos que tener en cuenta esto, porque es la percepción, que puede ser equivocada o no, pero es la percepción alterada por un medio, y va de nuevo de falta de contacto, que hace que el estudiante entonces tenga ese distanciamiento con el saber, porque lo que representa el docente en este le es grato, ¿no? Y ya Vygotsky lo refería, para que yo pueda aprender tengo que ser pupilo, tengo que tener la calidad de pupilo, es decir, colocarme en la postura de el otro es el que me va a enseñar, yo tengo mucho que aprender de él, y reconocer en el otro a un maestro. Y entonces puede ser el libro, puede ser el compañero, puede ser la explicación, puede ser el tutorial, el maestro, pero reconocerlo. Y no sé si me permitan compartir también la experiencia con mi hijo. Dice que me había escuchado en una idea de esto hace una semana y me dijo apenas hace 2 días, mamá, apliqué lo que te escuché y le dije, ¿qué fue lo que escuchaste? Me dijo, cuando me dijiste que la manera en la que va el vestido, cuando dijiste que la manera en la que va vestido el maestro, la forma en la que se peina, cómo se dice en la cámara, las muletillas que utiliza y demás, eso tiene que ver con cómo el alumno lo percibe y a veces eso bloquea más. Y entonces ya me cayó mal, qué anticuado, no me gusta cómo dice, y entonces nos quedamos sin lo valioso de compartir. Dice, mamá, entonces le quité al maestro todo eso y nada más me pregunté qué le tengo que aprender y creo que ya me funcionó. Entonces, qué valioso sería ponernos en esa posición de pupilos y saber que el otro, más joven que nosotros o más grande y anticuado según nosotros, tiene mucho que enseñarnos y esa posición de humildad para poder vincularnos, yo creo que tendría que prevalecer, ¿no? De verdad, mis respetos porque nos ha hecho mucho pensar. Vengo manejando, como pueden ver, pero muy emocionada de escucharlos y estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio, y te queda a ti el cierre. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, la doctora Julieta Rosenhaus hoy nos abre el apetito justamente para continuar un espacio de diálogo. Ha dejado puertas ahí ubicadas, listadas. Hay muchos asuntos que atender. Por ahí un colega decía, un problema es un asunto que no se atiende. Y una de las puertas que dejó ahí es, por ejemplo, los retos institucionales para el docente como trabajador. Ahí está, justamente no hay un reconocimiento al trabajo a distancia, híbrido. Preguntaba la doctora Julieta ya no dio tiempo, por eso comento, ahí están las puertas, hay que abrirlas.
el debate del docente como trabajador, y en México, al menos en nuestra universidad, en efecto, si hay un contrato presencial, es así y no hay de otra, ¿no? Tienes que estar en horas, semana, mes, en un espacio que es una clínica, un laboratorio, un aula, y si no estás, hay ausencia, y 3 ausencias continuas, puedes perder el trabajo. Entonces, ese es otro reto, justamente en estas modalidades futuras se habla de unas crisis de seguridad, crisis ambientales, que pueden abrir justamente un horizonte para un trabajo distinto a lo presencial. En la Ciudad de México el tráfico cada vez está horrible, ¿no? Está horrible, y entonces muchas horas se pierden en los traslados. Y ahí viene un poco con la empatía, la confianza mutua y tratar de negociar justamente estas distintas maneras de acercarse al proceso de aprendizaje, el proceso de formación. Un colega, Alexander, que trabaja una perspectiva de la descolonización, habla, no dice de una formación diferente, habla de una formación otra, hablando de que tenemos que utilizar nuevos diálogos, nuevas palabras, crear nuevos significados, me parece, para esta que se abre como una modalidad pospandemia. Entonces, es una de las puertas que está ahí. Otra puerta se ha asomado ahí un poquito, como cuando abrimos la puerta en las mañanas, el amanecer, y entra la luz, los retos de la formación de los docentes nobles, ¿no? Y justamente en el contexto de esta jornada de la complejidad y la transdisciplina, esos conocimientos y saberes que nuestras colegas desde el psicoanálisis, la neuropsicología, nos abren para traer esos aspectos importantes de crear espacios íntimos de interacción y de diálogo, que es otro reto, otra puertita ahí para aprovechar esos espacios de diálogo y avanzar en procesos de formación de las diferentes modalidades. Ya comentaba Lucía justamente lo que se percibe, ¿no? Y también María Fernanda respecto del mismo docente, pero cuando incorpora actividades en modalidades distintas y probablemente tenga que ver con los retos de la formación para cada modalidad. Entonces, nada más para no abusar, muchísimas gracias a la doctora Julieta por compartir su conocimiento, experiencia, también por ser tan generosa, nos va a compartir sus materiales, y desde luego pues ya queremos leerla porque es una manera de continuar el diálogo. Un aplauso virtual, en lenguaje de señas dicen aplausos para la Bueno, doctora. para ustedes también, yo ya dejé mi presentación en formato PDF, se las acabo de dejar, ahí también está mi mail, así que seguimos en contacto y un gran placer, de verdad. Así que muchas gracias. Adiós, buenas Gracias noches. a todos, Buenas muchas gracias, noches. buenas noches. Muchas Hasta gracias, luego. buenas Muchísimas noches. Chao, gracias. Jorgelina, nos vemos prontito, que estamos Nos cerca. estamos viendo, si Dios quiere, sí, sí. Chao, 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 chao. Chao, gracias. Hasta luego a todos. Buenas noches.